días, profesor y compañeros. Con mis compañeras Michelle Benítez, Francisca Medina, María Ignacia Rodríguez, María Jesús Sepúlveda, Tatiana Vázquez y quien les habla Camila Acuña, les contaremos un poco sobre el seminario bibliográfico de ¿Por qué tenemos hambre? A modo de introducción, cuando se acerca la hora de comer, sientes que el hambre invade tu cuerpo. Les cuento que esta sensación de hambre cumple una función fisiológica muy importante en nuestro organismo. Esto nos impulsa a alimentarnos cuando estamos con bajos nutrientes y bajas energías. Pero nos hacemos tres grandes preguntas. ¿Cómo se desencadenan las ganas de comer? ¿De qué modo van atenuándose a lo largo de la comida? Y por último, ¿cómo queda neutralizado el hambre tras la ingesta durante varias horas? Estas preguntas las iremos aclarando a lo largo de esta presentación. Bueno, es importante conocer estos procesos ya que se advierte de una epidemia de obesidad a nivel mundial según la Organización Mundial de Salud. Recientemente se han revelado que existen intercambios entre el cerebro y el aparato digestivo a través de nervios periféricos, lo cual tendría una importante función en la sensación de la saciedad. Hormonas reguladoras del apetito. Sabemos que son tres las hormonas y unas señales mecánicas las encargadas de la regulación del hambre y su posterior disminución. En otro plano tenemos la leptina. Esta hormona genera tejido adiposo en proporción a su masa. Esta hormona también se mueve por la sangre, llega al cerebro, específicamente al hipotálamo, y acá se une a receptores específicos que están en la superficie de ciertas neuronas. Y en consecuencia a esto el hambre se atenúa. Bueno, por otro lado, tenemos que cuando la masa del tejido adiposo disminuye, va a decrecer también la leptina en la sangre y esto va a aumentar el hambre. Ahora, esto no significa que las personas que tienen mayor tejido adiposo tengan menos hambre. De hecho, es más, ellos presentan resistencia a la leptina y esta resistencia contribuye a la obesidad. Se dice que es una sensación que se regula como reloj. Bueno, la encargada de la sensación de hambre al momento de la comida es la grelina. Esta hormona, el estómago la segrega justo en los horarios antes de cada comida. De ahí pasa a la sangre y se va al hipotálamo a unos receptores que están alojados en la superficie. Intercambio de información permanente. Algunas de las proteínas que hacen que nos sintamos saciados la leptina, mientras que la grelina circulante en la sangre comienza a disminuir y de manera espontánea aumenta la insulina. Como ya sabemos, la insulina estimula el consumo de glucosa. Cuando ésta llega al hipotálamo, activa los mecanismos moleculares, igual que la leptina, por lo cual contribuye a la disminución del hambre. Tras la comida. Esto quiere decir que la insulina con la leptina tienen un funcionamiento complementario, pero la leptina proporciona una señal a largo plazo. Después de la digestión, la tensión del estómago vuelve a su normalidad y así, al volver a comer, las reservas de nutrientes y energía se han repuesto. ¿Cómo prolonga el cerebro el estado de no tener hambre cuando los mecanismos de producir la sensación de estar lleno ya no intervienen? En estas circunstancias interviene la escena de saciedad. Esta aparece en el curso de la comida y en lo humano dura dentro de 4 a 5 horas. Después de la ingesta, durante este lapso se tiene la sensación de tener el estómago lleno. Desde los años 80 se conoce que la detección de la glucosa a la salida del aparato digestivo supone una señal al inhibir el hambre. La detección de la glucosa origina la emisión de una señal nerviosa, la señal glucosa-aporta, que se transmite al cerebro a través de los nervios vagos y esplácnicos. El hambre en el cerebro comienza en el sistema digestivo. Este se une por nervios periféricos hacia el sistema nervioso. Del sistema nervioso pasa al cerebro. Del cerebro al hipotálamo. El hipotálamo es el que controla la sensación del hambre. Este tiene aproximadamente 40 regiones que lo conforman. Una de estas regiones es el núcleo paraventricular, el cual es el encargado de regular el hambre. Este está conectado con numerosas áreas cerebrales, las cuales son el tronco cerebral y el núcleo arqueado. Estas dos pasarían a ser subregiones del hipotálamo. El tronco cerebral es el que centraliza la información nerviosa que llega desde la periferia. Y el núcleo arqueado detecta señales de hormonas que llegan desde la sangre. Estas hormonas influyen sobre su actividad. Estas hormonas serían la leptina, insulina y grelina. Las dos primeras, la leptina y la insulina,
frenan de manera progresiva el hambre. Asimismo, se fijan sobre las neuronas del núcleo arqueado, liberando hormonas melanotropas hacia el núcleo paraventricular y así hacen desaparecer el hambre. En cambio, la grelina hace todo lo contrario, inhibe la liberación de estas hormonas melanotropas, por lo que causa que disminuya el hambre. Una dieta constituida de proteínas puede calmar el hambre por alrededor de 4 o 5 horas después de haberlas consumido. Pero la gran pregunta es, ¿este régimen hiperproteico en realidad ayuda a adelgazar? La respuesta es no, ya que el organismo actúa ante esta supuesta pérdida rápida de peso con una reacción de defensa que favorece el almacenamiento de energía, en otras palabras, la producción de grasa. Para favorecer la pérdida de peso de manera duradera, se debe tener una estrategia más progresiva, como por ejemplo comer menos y ingerir alimentos poco energéticos. Por lo que respecta a las fibras, su efecto antidiabético y antiobesidad se conoce desde hace más de 30 años, pero sin comprender el mecanismo. En 2014 se demostró que las fibras que son ingeridas a través de los alimentos que se encuentran en la fruta y algunas verduras también activan la neoglucogénesis y la señal de glucosa portadora. Las enzimas de los mamíferos son incapaces de digerir las fibras, pero las bacterias intestinales pueden descomponer alguna de ellas en ácidos grasos de cadena corta, tales como el acetato, propionato y butirato. Una parte de esto activa las terminaciones nerviosas de la vena porta a través del receptor de ácidos grasos FFAR3 o receptor 3 de ácidos grasos libres. Lo mismo ocurriría con las proteínas, se transmite una señal al cerebro y este desencadena la neoglucogénesis. Entonces llegamos a la pregunta, ¿contribuyen las fibras alimentarias a la sensación de saciedad? Los resultados de la investigación realizada nos afirma que el principal efecto de la señal de glucosa portal consiste en un aumento de gasto energético en reposo. Se observará una acumulación más baja de tejido adiposo y en consecuencia un efecto antiobesidad. Este efecto también lo podemos hallar en las proteínas, pero en una menor medida. Estos dos tipos de alimentos, fibras y proteínas, llevan también consigo una mejora en la regulación de la glicemia y por tanto protegen contra la diabetes. En el año 2014, un equipo del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médico francés reveló que ciertas bacterias intestinales podrían influir en la sensación del hambre. El hipotálamo es el área cerebral que regula el hambre, en el cual interactúan los anticuerpos, los cuales las bacterias intestinales provocan su salida o liberación. La influencia y cómo estos actúan aún se debe comprobar. Los biólogos han demostrado que esto provoca anorexia y bulimia, pero al igual que lo anterior, también se debe confirmar. La sensación de saciedad. Las proteínas son los únicos nutrientes por los que el mecanismo de saciedad se establece con seguridad. Después de ingerir las proteínas, pasan al sistema digestivo. Los productos resultantes pasan a la vena porta, que se encuentra en la parte final del intestino, activándose allí las terminaciones nerviosas que atraviesan su pared. Estas terminaciones nerviosas pertenecen a los nervios vagos y nervios esplácnicos. Estos inervan la mayoría de los órganos de la cavidad abdominal, tales como el estómago, los intestinos, los riñones, el hígado, solamente mencionando algunos. Estos nervios se conectan con el tronco cerebral, directamente en el caso de los nervios vagos y a través de la médula espinal en el caso de los nervios esplácnicos, formándose así las vías de doble sentido. La primera transmite información del cerebro a la periferia, dando órdenes a los músculos y emitiendo señales para la producción de glucosa. Por otra parte, en el sentido contrario, desde la periferia hacia el cerebro, recogiendo información sensitiva. En la imagen se muestra la detección de residuos proteicos. En la flecha número 1, que está al lado izquierdo, la vena porta provoca el envío de una señal nerviosa al cerebro, exactamente al tronco cerebral. Como reacción a lo anterior, se muestra la flecha número 2 en el centro. En esta, el cerebro desencadena la neoglucogénesis en el intestino. Esto quiere decir que es la producción de glucosa a través de residuos proteicos. Y en la flecha número 3, al lado derecho, se muestra que la vena porta detecta la glucosa producida, provocando el envío de un nuevo mensaje nervioso al tronco cerebral, siendo responsable de la sensación de saciedad.
Desde hace años se sabe que existen 3 hormonas que regulan la aparición y la posterior disminución del hambre. Estas son la leptina, la insulina y la grelina, las cuales influyen sobre la actividad del núcleo arqueado, que está situado en el hipotálamo, el cual es el área que controla la sensación del hambre. Esa fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.